Muy bien, continuamos con el punto número C, donde entran ahora dos definiciones muy importantes, que es la definición de iluminación y de revelación. Y vamos a ver cómo la inspiración, la revelación y la iluminación son tres procesos muy importantes y cómo intervienen en el momento de que nosotros leemos para comprender las escrituras. Así que vamos a definir primero lo que es iluminación. Y pues en pantalla tenemos la definición. Iluminación es la influencia del Espíritu Santo que nos permite entender la palabra de Dios. Estamos hablando de iluminación divina, o sea, de esa intervención que el Espíritu Santo hace para que nosotros podamos comprender las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque la palabra de Dios son verdades del reino de Dios, son verdades espirituales. No se comprenden solamente desde un coeficiente intelectual, no tienes que tener altas capacidades para llegar a comprender. Lo que necesitas es que el Espíritu Santo de Dios ilumine tu mente, abra tu entendimiento, tu mente espiritual sea despertada a la verdad de Dios. Por ejemplo, de seguro te ha pasado que has leído un pasaje de las Escrituras y al tiempo vuelves a leer ese mismo pasaje y de repente encuentras algo que no habías comprendido, lo ves con mucha más claridad, con mucha más profundidad. ¿Qué ocurrió si antes habías leído el mismo pasaje bíblico? La diferencia es que en este momento hubo el acto del Espíritu de Dios en iluminar tu mente para permitirte entender la palabra de Dios. Y la iluminación viene cuando hay un corazón humilde, sencillo, cuando hay una actitud de aprendiz, cuando hay un corazón de un niño, de una niña que quiere descubrir, que quiere recibir, que quiere conocer a Dios. La iluminación depende mucho de la actitud del corazón. Y esto me recuerda un pasaje que encontramos en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y hace referencia al pueblo judío. Quiero que prestes atención al versículo 14 y hasta el versículo 16. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Así que por eso hay personas que pueden tener la Biblia, la pueden leer, pero no comprenden porque necesitan que el Espíritu Santo de Dios ilumine sus mentes para comprender el reino de Dios. Así que la iluminación, por lo tanto, continúa. Tú recibes iluminación cada vez que lees la palabra de Dios. Y todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón y que se acercan a la palabra de Dios reciben esa iluminación. Mientras que la inspiración divina finalizó. Porque recordamos que la inspiración fue esa influencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre los autores de la Biblia para ser guiados, para registrar lo que escribieron, evitando error alguno. Ahora vamos a explicar lo que significa revelación. Recuérdate que estamos hablando tanto de la inspiración divina como de la revelación divina en cuanto a las escrituras. Por lo tanto, se entiende por revelación el acto por medio del cual Dios proporciona al ser humano
verdades que éste por sí mismo no consigue alcanzar o no puede obtener esa información por medio de esfuerzo humano o de algún conocimiento humano. Por revelación, por lo tanto, los apóstoles, los profetas y todos los autores de la Biblia recibieron muchas verdades de parte de Dios y por inspiración fueron registradas o escritas. Muy bien. Sí, la iluminación es la influencia del Espíritu de Dios para comprender la palabra de Dios. La revelación fue ese acto de Dios sobre los autores para llegar a tener acceso a un conocimiento nuevo. Por ejemplo, ¿cómo sabía Isaías sobre la muerte de Jesús? ¿Cómo pudo ver a Jesús en esa cruz? ¿Cómo pudo ver su rostro desfigurado? ¿Cómo pudo saber que en esa cruz se iba a pagar la deuda de nuestros pecados, de nuestras enfermedades? Eso es un acto de revelación. Cada vez que un profeta, Isaías, Jeremías, Ageo, todos los profetas hablaron, fue a través de la revelación, porque Dios mismo trajo ese conocimiento a sus mentes, a su espíritu, y ellos pudieron tener acceso a ese conocimiento, como Moisés, por ejemplo, pudo escribir el Génesis, donde en el capítulo 1 y 2 explica cómo Dios creó el universo, creó al mundo, creó al ser humano por revelación, porque no había forma humana de tener acceso a ese conocimiento, sino que Dios obró proporcionando, trayendo a sus mentes ese conocimiento que no estaba al alcance de los seres humanos. Así que ahora vamos a observar un cuadro comparativo para que podamos entender las diferencias de estas tres definiciones que son muy importantes en este tema. Y vamos a ver la diferencia desde los aspectos de la definición, el propósito de cada una de ellas, quiénes la recibieron, los resultados, si ocurre hoy o no, la base bíblica y también la relación entre estos tres conceptos. Así que quiero que veas la pantalla y que puedas leer junto conmigo. Así que empecemos, ¿verdad?, a hacer las diferencias entre las tres definiciones. La revelación, por lo tanto, es la comunicación directa de verdades divinas, de esas verdades nuevas que no podíamos o que los escritores no podían accesar a ese conocimiento. Inspiración, dirección sobrenatural para escribir la palabra de Dios. Y la iluminación, la influencia del Espíritu Santo para comprender las escrituras. Vamos a ver el propósito de cada una de ellas. El propósito de la revelación fue mostrar lo que el ser humano no puede descubrir por sí solo. En este caso, relacionado a los autores, cómo sabían ellos lo que iba a acontecer en el futuro cuando profetizaban. Revelación. El propósito de la inspiración fue registrar fielmente lo que Dios quería dejar a la humanidad. Registrar fielmente el mensaje divino. Y la iluminación, el propósito es que tú y yo podamos comprender y aplicar correctamente el mensaje escrito. ¿Quiénes recibieron revelación? Pues los profetas, los apóstoles y los que Dios escogió para escribir la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quiénes reciben o recibieron inspiración? Pues los escritores bíblicos, los 40 autores que Dios escogió para escribir la Biblia. ¿Quiénes reciben iluminación? Pues todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, trae esa iluminación para comprender las Escrituras. ¿Cuál es el resultado de la revelación? Tener un mensaje revelado, esas verdades nuevas. ¿Cuál es el resultado de la inspiración? Pues tener unas escrituras infalibles sin errores humanos.
¿Y cuál es el resultado de la iluminación? Entendimiento espiritual para una aplicación práctica personal. ¿Cuáles son las bases bíblicas para cada uno de estos? Pues te invito a que ahora mismo pauses el video y puedas ir cita por cita y poder encontrar en la Biblia las bases de la definición de revelación, de inspiración y de iluminación. Y por último, la relación entre estas tres definiciones. La revelación inició el proceso para escribir la palabra de Dios, porque lo primero, ellos recibieron ese conocimiento que estaba oculto a la mente humana y que solo Dios lo sabía. Entonces la revelación trajo el conocimiento, luego la inspiración, que fue para que escribieran, ¿verdad? Evitando el error humano. La inspiración transcribe lo revelado y la iluminación entonces activa la comprensión cada vez que leemos las Sagradas Escrituras. El punto número D, y es el propósito de la inspiración divina. Y tiene dos propósitos. Uno, que pudiésemos tener en nuestras manos la auténtica palabra de Dios, el mensaje divino auténtico, salido del corazón y de la mente de Dios para todas las generaciones, para que tú y yo pudiésemos tener un libro en el cual podamos tener esa seguridad de que no tiene error humano y de que es palabra de Dios. Por lo tanto, es autenticidad. La inspiración de las Sagradas Escrituras da autenticidad, asegura la precisión de la palabra de Dios y también autoridad. Establece la autoridad divina de la palabra de Dios, porque si aquí, en estos 66 libros, es la palabra de Dios, entonces tiene poder, tiene autoridad. Lo que ella dice es verdad, lo que ella dice transforma tu vida, lo que ella dice genera fe, genera confianza, trae transformación a nuestras vidas cada vez que la leemos, cada vez que nos exponemos a ella, cada vez que meditamos y reflexionamos en nuestra mente y sobre todo cuando pasamos a aplicarla. Por lo tanto, el propósito de la inspiración de las Sagradas Escrituras es autenticidad y autoridad de la palabra de Dios.